Mi tío rico me dejó su imperio empresarial de $100 millones con la condición de que revelara un secreto familiar en su funeral. Mientras abría el sobre, el rostro de mi madre palideció. Lo que sucedió después fue algo inesperado. Hola, gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde donde nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy va para Clyde Balcom de Oklahoma City, Oklahoma. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Nunca pensé que un trozo de papel pudiera pesar tanto. El sobre estaba en mis manos. La letra de Víctor se extendía por él, para Daniel, abrir en mi funeral. Como un desafío que no podía rechazar. Mi tío siempre había sido una persona extraordinaria, un hombre que construyó un imperio hotelero de $100 millones con encanto y determinación. Y ahora, a los 68 años, se había ido. Un ataque al corazón, dijeron, repentino y definitivo. Había estado en su mansión apenas unos días antes, mirando a su abogado mientras se leía el testamento, sintiendo un nudo en el estómago cuando escuché las palabras. El imperio era mío, todo. Pero había una trampa. Un secreto que tenía que revelar. Cuando lo enterraron, mamá se sentó frente a mí ese día, retorciendo el dobladillo de su blusa con los dedos. No lo hagas, Daniel, había dicho, con voz tensa. A Víctor le encantaban sus juegos. No tienes que jugar. Siempre había sido serena, una mujer que mantenía la compostura, pero algo en sus ojos brillaba. Miedo, tal vez. Papá, a su lado, no dijo una palabra. Simplemente miró al suelo, con la mandíbula apretada, como lo había hecho desde sus días como pacificador. Crecí pensando que era inquebrantable, un soldado que parecía demasiado duro para inmutarse, pero ese silencio era un asentimiento para mí. Yo tenía 32 años, un tipo que se las había arreglado para dirigir uno de los hoteles más pequeños de Víctor, sin esperar nunca más que una palmadita en la espalda del hombre que había idolatrado. Él había sido el tío que aparecía con historias, negocios salvajes en Dubái, póker a altas horas de la noche con magnates, mientras papá estaba fuera salvando al mundo. Víctor vio algo en mí, o eso creía. Ahora, con la condición del testamento pendiendo sobre mí, me preguntaba qué había visto realmente. El funeral llegó rápido, demasiado rápido. Me paré en la parte trasera del salón de baile de la mansión, convertido en un espacio conmemorativo para la ocasión, viendo trajes y corbatas mezclarse con familiares que apenas conocía. El ataúd estaba al frente, negro pulido, el retrato de Víctor a su lado, esos ojos penetrantes mirando como si todavía estuviera al mando. Vestía un traje que me compró hace años, el que dijo que me hacía parecer un Grayson. Es curioso cómo eso se me quedó grabado. Mamá me atrapó antes de que pudiera moverme. Daniel, por favor, susurró, agarrándome del brazo, sus uñas se clavaron, afiladas y desesperadas. No sabes lo que hay ahí dentro. Déjalo morir con él. Me liberé, no bruscamente, sino con firmeza. Él quería esto, mamá. Se lo debo. Ella retrocedió, con el rostro pálido, y vi a papá mirándome desde el otro lado de la sala. No se acercó, solo asintió una vez, como si me estuviera dando permiso o lavándose las manos del asunto. La multitud se acomodó mientras subía al podio. Me temblaba la mano, pero lo oculté, agarrando el sobre con más fuerza. Cientos de ojos estaban fijos en mí, socios comerciales, primos, extraños que habían volado para llorar a una leyenda. Aclaré mi garganta. El sonido resonó demasiado fuerte en el silencio. Víctor Grayson era mi tío, comencé, con la voz más firme de lo que sentía. Construyó algo increíble y me lo dejó, pero pidió una cosa a cambio. Quería que leyera esto. Deslicé mi pulgar debajo de la solapa, el sonido cortando el silencio. Mamá se hundió en una silla cerca del frente, con las manos sobre la boca. Papá permaneció de pie, con los brazos cruzados, su mirada de soldado fija en mí. Saqué una sola hoja, la escritura inclinada de Víctor llenando la página, y algo más, un sobre más pequeño, sellado, metido detrás. Mi pulso se aceleró, pero no me detuve. Desdoblé la carta y comencé a leer. A mi familia, mis amigos y aquellos que creen que me conocían. Dije, mi voz resonando, he vivido con un secreto demasiado tiempo. Daniel Carter no es solo mi sobrino, es mi hijo. La sala estalló, jadeos, murmullos, un vaso rompiéndose en el suelo en algún lugar. Seguí adelante, las palabras se volvieron borrosas mientras hablaba.
Hace 33 años cometí un error que no pude deshacer. Amé a una mujer que no debería haber amado, Eleanor. Lo siento, James. Lo siento mucho, Daniel. Esta es tu verdad. La prueba está con esta carta. Haz lo que quieras con ella. Me detuve, con la garganta cerrada. Mama Loraba, suave YK Brandeda. Papá se dio la vuelta y salió, sus botas resonando en el suelo. Miré el sobre más pequeño en mi mano, marcado como prueba, y sentí que el mundo se inclinaba. La multitud miraba, esperando, pero no podía moverme, todavía no. Guardé la carta en mi bolsillo y bajé del podio, con las piernas entumecidas, dirigiéndome a la salida. No Myra Mama, no Pewd. Afuera, me apoyé contra una pared. El aire agudizó mis pulmones. El hijo de Víctor, yo, el imperio era mío, pero también lo era este desastre. Había querido honrarlo, seguir sus pasos, pero ahora no sabía en qué me estaba metiendo. Escuché pasos, probablemente mamá, o alguien de la junta, pero no me volví, solo agarré esa prueba sin abrir, preguntándome cómo un hombre muerto podía romper todo lo que había conocido. Y eso era solo el comienzo. No planeé terminar la carta de Víctor ese día. Las palabras ya habían hecho suficiente. Habían abierto mi vida como un cristal roto, fragmentos por todas partes. Pero la multitud en el funeral no me dejó detenerme. Se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos, un mar de trajes y susurros esperando a que continuara. Había empezado esto y la voz de Víctor, su maldita letra, me obligó a terminarlo, así que desdoblé la página de nuevo, con las manos firmes ahora, y leí el resto. Nunca reconocí a Daniel porque no era mi lugar, dije, más alto de lo que pretendía. Eleanor tomó su decisión y la respeté. James lo crió, le dio un nombre que yo no pude. Pero es mío, y este imperio es suyo. La prueba está aquí, ADN de hace años, cuando sentí curiosidad. Haz lo que quieras, Daniel, es tu decisión ahora. Levanté el sobre más pequeño, todavía sellado, y la sala perdió el control. Alguien maldijo, una mujer cerca de la parte trasera se quedó boquiabierta. No miré a mamá, pero la escuché, un sollozo ahogado, agudo y pequeño, cortando el ruido. Examiné los rostros, socios comerciales que había conocido una vez, primos que apenas reconocía, y me detuve en papá. No estaba allí. El lugar donde había estado parado con los brazos cruzados como una centuria estaba vacío. Vislumbré su espalda, su paso de soldado desapareciendo por las puertas del salón de baile. Eso me golpeó más fuerte que la carta. Papá no huía de nada, ni de las guerras, ni de mí. Nunca, hasta ahora. Mamá era una historia diferente. Se había desplomado en su silla, con las manos sobre la cara, temblando como si fuera a romperse. Quería ir hacia ella, preguntarle por qué, porque había mentido, porque me había dejado llamar a Víctor tío durante 32 años, pero mis pies no se movían. El podio me sostenía, la carta todavía en mi mano. La doblé, la guardé en mi bolsillo con la prueba, y dije, eso es todo. Eso es lo que quería. Mi voz sonaba plana, extraña. Luego me fui, pasé las escaleras, los murmullos, directamente por las mismas puertas que papá había tomado. No me detuve hasta que llegué a la mansión de Víctor, mi mansión ahora, supongo. El viaje fue borroso, mis nudillos blancos en el volante. Adentro, cerré la puerta con llave, me dejé caer en el sofá de cuero de su estudio y miré el sobre que había sacado de mi bolsillo. Prueba, una palabra y podía reescribir todo. No lo abrí, todavía no. Mi teléfono vibró, probablemente mamá. Pero dejé que sonara. Luego volvió a sonar, y vi el nombre de papá. Respondí, con la garganta apretada. Daniel, dijo, con voz baja, cortante. He terminado. Presento la demanda mañana. Ella está fuera. Sin saludo, sin explicación, solo eso. Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras. Papá, ¿qué? Me interrumpió. ¿Lo leíste? Lo sabes. Me voy. La línea se cortó. Me quedé sentado allí, con el teléfono en mi regazo, el silencio más pesado que el ruido de la multitud. Divorcio después de 35 años, se estaba alejando. Una parte de mí no estaba sorprendida. Siempre había sido un hombre de acción, no de palabras, pero aún así me destrozó. No sé cuánto tiempo me quedé allí, toda la confesión de Víctor, las lágrimas de mamá, la salida de papá, el imperio que había heredado enredado en una mentira que había vivido. Mi teléfono volvió a vibrar. Mamá, esta vez, un mensaje de texto. Por favor, habla conmigo. Lo borré. Había tenido 32 años para hablar, y había elegido el silencio. Yo también había terminado con ella.
Tiré el teléfono a un lado, agarré una botella de bourbon de Víctor de su estante y me serví un trago. Me quemó al bajar, pero no me calmó, nada podía hacerlo. El timbre me sobresaltó. Lo ignoré, pero volvió a sonar, insistente. Me arrastré hasta la puerta, esperando a mamá o a algún rezagado del funeral. No era ninguno de los dos. Un tipo con traje gris estaba allí, de unos 40 años, con una tarjeta en la mano. Richard Tate, Junta, de Grayson Hotels. Señor Carter, dijo, totalmente profesional, necesitamos discutir la transición mañana, 9 de la mañana. No llegue tarde. Tomé la tarjeta, asentí y le cerré la puerta en la cara. El imperio no estaba esperando a que recuperara el aliento. Volví al estudio, todavía con el bourbon en la mano, y me hundí en la silla de Víctor, grande, de cuero desgastado, como si contuviera su fantasma. Pensé en el hombre que había conocido, el tío que me enseñó a jugar al póker, que me daba dinero cuando estaba sin blanca, que se reía más fuerte que nadie. Mi padre, no mi tío. Y mamá, que había sonreído durante todo, manteniéndome en la oscuridad. Papá, criándome, tal vez sabiendo, tal vez no. La prueba estaba en el escritorio, sin abrir, desafiándome a mirarla. No dormí esa noche. Caminé de un lado a otro, bebí, miré ese sobre hasta que la habitación dio vueltas. Al amanecer, había tomado una decisión, no sobre la prueba, todavía no, sino sobre ellos. Mamá me había mentido a la cara todos los días. Papá se había ido sin luchar. Víctor era el único que me había dado algo real, aunque fuera una bola de demolición. Me ocuparía del imperio, de la junta, del desastre, pero lo haría solo. Se habían ido, los dos, y yo no miraba atrás. Fue entonces cuando supe que esta no era solo la verdad de Víctor, era la mía ahora, y la llevaría, la rompería o la quemaría bajo mis propios términos. Me desperté en el sofá de Víctor, la botella de bourbon vacía y el sobre de la prueba sin abrir mirándome desde el escritorio. Me dolía la cabeza, pero no me importaba. Dormir no había arreglado nada, solo había agudizado los bordes de lo que había perdido. Papá se había ido, mamá era una mentirosa, y Víctor, el hombre que lanzó esta bomba, estaba a 2 metros bajo tierra. Tenía una reunión a las 9 de la mañana con la junta, pero primero necesitaba respuestas, no de ellos, no de esa prueba de ADN sellada, sino de él. Si Víctor era mi padre, tenía que saber quién había sido realmente. Su estudio era un laberinto de estantes, archivos y cajones cerrados con llave. Empecé allí, abriendo un armario con un abrecartas. Adentro encontré diarios, docenas de ellos, encuadernados en cuero, apilados. La letra de Víctor llenaba las páginas, inclinada y desordenada como si hubiera corrido para escribir las palabras. Agarré uno de hace 33 años, el año en que nací, y lo abrí. La entrada estaba fechada 6 meses antes de mi cumpleaños. Eleanor vino esta noche. James se ha ido de nuevo, de misión de paz en algún infierno. Está perdida y yo soy débil. Un error y ahora no puedo apartar la mirada. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba, crudo y real, el comienzo de mí. Seguí leyendo. Víctor escribía sobre mamá como si fuera una tormenta que no podía evitar. Se va mañana, dice que se acabó, dice que James no puede saberlo. Quemaría todo por ella, pero no me deja. Más tarde, las entradas cambiaron a arrepentimiento, distancia. Vi al niño hoy, 2 años, todo sonrisas. Es mío, lo sé, pero no puedo tocarlo. James ha vuelto, haciendo de padre. Soy el fantasma. Cerré el diario de golpe, con el pecho apretado. Víctor no solo lo sabía, me había visto crecer, atrapado al margen, construyendo su imperio mientras yo llamaba a otro hombre papá. El timbre me sacó de mis pensamientos. Guardé el diario, me sequé la cara, húmeda de alguna manera, y abrí. Mamá estaba allí, con los ojos rojos, agarrando su bolso como un salvavidas. Daniel, tenemos que hablar, dijo, dando un paso adelante. Bloqueé la puerta. Tuviste 32 años. He terminado de escuchar. Se estremeció, pero insistió. No quería esto. Amaba a James. Lo elegí a él. Pensé que era mejor para ti. Su voz se quebró, pero no me ablandé. Mejor para mí o para ti, repliqué. Me dejaste vivir una mentira. Vic. No se movió, las lágrimas corrían. Víctor me presionó. Tenía miedo, estaba sola. James se fue por tanto tiempo. Me reí con amargura. Te cuidas por ti. Víctor está muerto y aún así me dijo más que tú. Cerré la puerta, sus súplicas se amortiguaron mientras la cerraba con llave. Me temblaba la mano,
pero no me arrepentí. Ella construyó esta jaula, no la iba a dejar entrar de nuevo. Apenas llegué a la reunión de la junta. La sede de Grayson Hotel se alzaba en el centro, toda de vidrio y acero, y entré tarde, todavía con el traje del día anterior. Richard Tate, el tipo de la noche anterior, estaba sentado a la cabeza de una larga mesa, flanqueado por otros 6, trajes con miradas duras. Señor Carter, comenzó, tenemos preocupaciones. El testamento de Víctor es poco convencional, su reclamo es inestable. Mi recline, Fernando Lacoma. No es un reclamo, es un hecho, él me nombró. Una mujer al otro lado de la mesa, Clare Ensab, supe más tarde, sonrió con suficiencia. Un escándalo no te convierte en un líder. Necesitamos estabilidad, no una telenovela. Apri, la mandíbula. Víctor construyó esto de la nada. He dirigido sus propiedades durante años, conozco el juego. Me dan 2 semanas para demostrarles. Un plan de expansión, 2 semanas, o votan para echarme. La sonrisa de Clare se ensanchó y lo vi. Ella quería la silla que yo acababa de reclamar. Asentí brevemente y con firmeza. Lo tendrán. Por dentro, estaba luchando, pero no dejaría que lo vieran. De vuelta en la mansión, me sumergí en más diarios, reconstruyendo a Víctor. No era solo el tío encantador que había conocido. Una entrada de hace 10 años me heló la sangre. Cerré un trato en Berlín, perdí un socio, gané una fortuna. El fin justifica los medios. Despirado. Pero luego, otra, 5 años después, envié $50,000 a un fondo para veteranos. El equipo de James se lo merecía. Había honrado el mundo de papá en silencio, mientras yo crecía sin tener ni idea. El hombre era un rompecabezas, ángulos afilados y puntos débiles, todo enredado en mí. Mi teléfono vibró, papá otra vez. Respondí. La reunión fue bien, dije, omitiendo las cortesías. Gruñó, bien. Los abogados están listos. Eleanor no recibirá nada. La cláusula de adulterio es hermética, los papeles se entregarán mañana. Su voz era de acero, sin concesiones. ¿Estás seguro de esto?, pregunté, poniéndolo a prueba. Nos mintió a los dos, dijo. Yo te crié, no ella, sus secretos. Ella terminó. Hice una pausa y luego asentí, aunque él no podía verme. Sí, terminó. Colgué, mirando los diarios, los sobres de la prueba todavía sin abrir a su lado. Los excusas de mamá resonaban, pero no se pegaban. Las palabras de Víctor sí. Había sido un bastardo a veces, claro, pero me había dejado la verdad, el imperio, una oportunidad. Clara y la Junta pensaban que podían quitármelo. Papá pensaba que podía borrar a mamá. A mí. Yo estaba descubriendo quién era en este lío. El hijo de Víctor, el hijo de James, o simplemente Daniel, abriéndome camino entre los escombros. Tenía 2 semanas para demostrarlo, y no iba a perder. Tenía 2 semanas para salvar el imperio, y no iba a dormir. Los diarios de Víctor me atormentaban, páginas de tratos y arrepentimientos, pero no eran un plan. Necesitaba uno rápido o Clare Ensab y la Junta me cortarían como si no fuera nada. Pasé días encerrado en la mansión, con papeles esparcidos por el escritorio de Víctor, mapeando cada hotel, cada margen de beneficio. Grayson Hotels no era solo un nombre, era una máquina, y tenía que demostrar que podía dirigirla. Para cuando llegó la reunión de la Junta, tenía algo lo suficientemente afilado como para cortar sus dudas, o eso esperaba. La sede se sentía como una jaula esa mañana. Entré a la sala de juntas con el traje planchado pero los ojos cansados, cargando una pila de gráficos y una computadora portátil. Tate estaba sentado a la cabeza, con la misma postura rígida, mientras Clare se reclinaba frente a él. Su sonrisa era un cuchillo que no se molestaba en ocultar. Los otros, 5 trajes con rostros inexpresivos, me miraban como si fuera un niño jugando a disfrazarse. Escuchemos, dijo Tate, golpeando su bolígrafo. Sin preámbulos, sin piedad. No perdí el tiempo. Nos expandimos al este, Asia es un mercado sin explotar para nosotros. Nuevos hoteles en Singapur, Bangkok, Seúl, de alta gama, exclusivos, como siempre hizo Víctor. Abrí la computadora portátil, la deslicé hacia adelante, gráficos que mostraban proyecciones de crecimiento, costos, plazos. 10 millones por adelantado, el triple de ganancias en 3 años. Tengo los contactos, el diseño, las cifras. Es audaz, pero es Grayson. Me recliné, dejando que los datos los impactaran. La sonrisa de Clare no se inmutó. Atrevido, dijo con una sola palabra.
Imprudente es otra. Iris Nevado, Daniel. Si esto fracasa, estamos acabados. La miré fijamente. Víctor tomó riesgos, construyó esto a partir de una sola propiedad. He dirigido sus hoteles durante 5 años, sin pérdidas. Si quieren seguridad, contraten a un empleado. Abrió la boca, pero Tate levantó una mano. Suficiente. Votación la próxima semana. Preparen sus casos, ambos. Clare me lanzó una mirada de puro veneno y supe que lucharía sucio. Asentí a Tate, agarré mis cosas y salí. Mis manos no temblaron esta vez. Me había ganado una semana, tal vez mi oportunidad. Esa noche necesitaba aire. Me encontré con papá en un bar del centro, un antro que le gustaba desde sus días en el ejército. Ya estaba allí, tomando una cerveza, su rostro más cansado de lo que recordaba. Me deslicé en la cabina, pedí un whisky y fui al grano. La junta es un desastre. Clare va por mí. Gruñó, tomó un sorbo. Es un tiburón. Tú eres más duro, ganarás. Su fe me golpeó fuerte, simple y segura, como si siempre me hubiera visto de esa manera. No lo esperaba, no después de que se hubiera ido del funeral. Tomé un sorbo de mi bebida y luego pregunté. Asuntos legales terminados. Asintió lentamente. Le entregué los papeles hoy. Cláusula de adulterio. Las leyes estatales son claras. Sin pensión alimenticia. Sin casa. Sin pensión. No recibe nada. Su voz era plana, fría, como si estuviera leyendo un informe. Me incliné hacia adelante. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto? Dejó su cerveza, me miró a los ojos. 35 años, Daniel. Le di todo, te crié, soporté los despliegues, me tragué las dudas. LMDIO Mentres. He terminado. No insistí. Había leído los diarios de Víctor. Las ausencias de papá habían dejado vacíos, claro, pero mamá los había llenado con traición. ¿Alguna vez sospechaste? Pregunté. Se encogió de hombros. A veces. Tus ojos son los suyos. Pero me quedé por ti. Eso me golpeó como un puñetazo. Lo había sabido, tal vez, y aún así me había reclamado. Asentí. El whisky quemaba menos que la verdad. Me llamó, dije. Me rogó de nuevo. Larry Chase. La mandíbula de papá se tensó. Bien. Es veneno. Estamos mejor así. Nos sentamos allí en silencio, dos hombres deshaciéndose del mismo peso. Él no la perdonaba, no lo haría, y yo tampoco. Ella había tenido su oportunidad y ambos cerramos la puerta. ¿Necesitas algo? Preguntó, rompiendo el silencio. Negukan la cabeza. Solo sigue siendo tú. Casi sonrió, una grieta rara en la máscara del soldado. Terminamos nuestras bebidas y él se fue primero, con paso firme. Me quedé mirando el vaso vacío, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en semanas. Al día siguiente, mamá apareció en la mansión de nuevo. La vi por la ventana, pálida, más pequeña de alguna manera, y casi no respondí, pero golpeó la puerta implacablemente, así que abrí, con los brazos cruzados. Daniel, por favor, comenzó, con voz entrecortada. Estoy perdiendo todo. James, tú la casa. Yo no quería. La interrumpí. Querías ocultarlo. Todos los días elegiste eso. No te debo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cedí. Se lo está llevando todo, susurró. No tendré nada. Retro City. Tú hiciste esa cama. Acuéstate en ella. Cerré la puerta. Sus súplicas se desvanecieron mientras me alejaba. De vuelta en el estudio, saqué otro diario, el último de Víctor, escrito meses antes de su muerte. Daniel está listo. Tiene mi fuego, la determinación de James. El imperio es suyo. Espero que me perdone. Lo cerré, con un nudo en la garganta. Él me había visto, a todo mi ser, y había apostado por mí de todos modos. Clare podía intrigar, mamá podía suplicar, pero yo no me iba a rendir. La votación se acercaba y lucharía como lo había hecho Víctor, como lo seguía haciendo papá. Ya no era solo su hijo, era el que sostenía las riendas y las mantendría firmemente. La votación de la Junta se redujo a un margen muy estrecho. Me paré en esa sala con paredes de vidrio frente a Tate, Clare y los demás. Mi plan expuesto: Singapur, Bangkok, Seúl. Una apuesta de $10 millones para triplicar el alcance del imperio. Había pasado la semana perfeccionándolo, recurriendo a favores que Víctor había dejado como migas de pan, demostrando que no era solo un heredero envuelto en escándalos. Clare contraatacó con fuerza, su voz suave como el hielo, proponiendo un plan de consolidación seguro: reducir, estabilizar,
minimizar los riesgos. No tiene experiencia, dijo, refiriéndose a mí como a una presa. Yo tengo resultados. No parpatí. Víctor no construyó esto jugando a lo seguro. Yo tampoco lo haré. Tate convocó la votación. Uno por uno las manos se levantaron. 3 para Claire, 2 para mí. Sentí un vacío en el estómago, pero luego el último hombre, un ejecutivo silencioso que apenas había hablado, levantó la mano. Carter, dijo. Voto de desempate. La sonrisa de Claire se desvaneció. Tate asintió lentamente. Planes aprobados. Estás dentro, Daniel. No lo arruines. No sonreí. No me regodé. Solo agarré mi computadora portátil y salí. La mirada de Claire me quemaba la espalda, pero había ganado. El imperio era mío, no de ella, y lo haría crecer. Esa noche conduje hasta la tumba de Víctor. El cementerio estaba tranquilo. Su lápida era simple. Victor Grayson, 1957-2025. Ninguna mención del caos que me había dejado. Me quedé allí parado, con las manos en los bolsillos, el sobre de la prueba aún sin abrir, metido en mi chaqueta. Ya no lo necesitaba. Los diarios, el testamento, la lucha. Sabía quién era. Su hijo, sí, pero más que eso. Había tomado su legado y lo había hecho mío, no por el ADN, sino porque me lo había ganado. Pensé en la última semana, la derrota de Claire, el asentimiento a regañadientes de la Junta. Había repasado los últimos movimientos de Víctor, encontré una carta que nunca envió. Daniel es el mejor de nosotros. Espero que lo vea. Él creía en mí incluso cuando yo no lo hacía. Había encontrado otras cosas también, registros de dinero que había canalizado a grupos de veteranos, un silencioso saludo al mundo de papá. Víctor no era perfecto, pero se había preocupado a su manera desordenada. De pie allí, lo perdoné, no por el romance, sino por el silencio, por haberme dado la verdad cuando podría habérsela llevado a la tumba. Unos pasos crujieron detrás de mí. Me volví y papá estaba allí, con las manos en el abrigo, el aliento empañando el aire de la tarde. Escuché que ganaste, dijo, deteniéndose a mi lado. Asentí. Por poco. Son míos ahora. Miró la tumba y luego a mí. Sabía que lo harías. Eres terco como él, como yo. Su voz era áspera pero firme. No habíamos hablado mucho desde el bar, pero esto se sentía diferente, sólido, como si hubiéramos encontrado nuestro equilibrio. Se ha ido, dijo sin que yo se lo preguntara. Llamó el abogado. El tribunal dictaminó que no hay pensión alimenticia, nada. La cláusula de adulterio se mantuvo. Tiene su ropa, eso es todo. Me imaginé a mamá sola, despojada por sus propias decisiones, y no sentí nada, ni lástima, ni ira, solo un espacio vacío donde ella había estado. ¿Lo peleará? Pregunté. Sacudió la cabeza. Lo intentó, perdió. Está fuera de nuestras vidas. Su tono era definitivo, una puerta cerrada de golpe. Notice cutie. Ella había construido su ruina, yo no la iba a sacar. Nos quedamos allí parados, uno al lado del otro, mirando el nombre de Víctor. ¿Alguna vez lo odiaste? Pregunté, rompiendo el silencio. Papá se encogió de hombros una vez. Hace mucho tiempo. Pero mi dio a ti. Y es difícil odiar eso. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no aparté la mirada. Él me había criado, no Víctor, a través de despliegues, dudas, todo. Siempre había sido suyo, de sangre o no. Gracias, dije en voz baja. Asintió con la cabeza, un movimiento rápido de su barbilla, y eso fue suficiente. Se fue primero, dándome una palmada en el hombro al pasar. Me quedé, las luces de la ciudad parpadeando más allá del cementerio. Saqué el sobre de la prueba, pasé el pulgar por encima y luego lo rompí por la mitad, sin abrirlo. No lo necesitaba, no lo quería. Dejé caer los pedazos sobre la tumba, el último secreto de Víctor enterrado con él. Ya no estaba demostrando nada a nadie. De vuelta a la mansión, me paré en el balcón, mirando el horizonte. El imperio se extendía abajo, hoteles que había dirigido, hoteles que había construido. Pensé en mamá, en algún lugar, sola con sus mentiras. Había llamado por última vez esa mañana. Dejó un mensaje de voz que borré sin escuchar. Ahora era un fantasma, como Víctor, pero yo no estaba atormentado. Papá también era libre, su liberación tan fría y completa como la mía. Yo todavía estaba allí, sosteniendo las riendas. Entré, me senté en el escritorio de Víctor, mi escritorio, y abrí mi computadora portátil. El plan de expansión brillaba en la pantalla, mi primera marca en su legado. No era solo un hijo, ni el hijo de papá, ni el error de mamá.
Era Daniel Carter, y esto era mío, ganado a pulso, no heredado. El pasado había terminado, los escombros despejados. El futuro era más grande, más difícil, y yo estaba listo. Así terminó, no con una explosión, sino con un comienzo. Mi comienzo. ¡Guau! ¡Qué viaje! ¿Verdad? ¿Daniel hizo lo correcto al cortar a su madre? ¿James debería haber mostrado misericordia? Dejen sus opiniones en los comentarios, los leo todos. Si les encantó esta historia, denle al botón de me gusta, suscríbanse y activen la campana para que no se pierdan lo que sigue. ¿Quieren más drama como este? Díganmelo abajo y sigamos desentrañando secretos. Gracias por escuchar, nos vemos en la próxima.